En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos un WhatsApp o llámanos, ya conoces nuestro número 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Y vamos a estar orando por tu petición. Esta mañana nuestro hermano José Augusto López y su servidor Pedro Rodríguez estaremos con ustedes comentando el tema del día de hoy, la madurez en la media vida. Tal vez tú estés pasando por este tiempo. Dicen los que saben que la media vida después va por ahí entre los 40 y los 60 años. Muchas veces pensamos que la madurez viene con los años, pero esto no sucede en automático. Tenemos que madurar poco a poco, aunque ciertamente los años nos dan la oportunidad de aprender de los errores, y si no se aprende, y sobre todo dejar de practicar esos errores en los que vivimos, pues van a pasar los años sin madurez. Dicen por ahí que hoy estás parado en donde estás por las decisiones que tomaste en tu pasado. Si tomaste buenas decisiones, bueno, pues vas a estar bien parado, como dicen por ahí. Pero si tomaste malas decisiones, bueno, es muy probable que hasta el día de hoy las consecuencias de esas decisiones equivocadas estén todavía ahí en tu vida. La media vida se considera entre los 40 y bueno, tú empiezas a darte cuenta que tu cuerpo también va madurando. Ya no es el mismo, ya no tenemos la misma agilidad que cuando estábamos en los 20. También empezamos a notar que nos cansamos un poquito más que antes. Así es que, pues, este es un tiempo de crecimiento, ¿sí? Y debemos de ser sabios. Responsabilidad y estabilidad contra la inestabilidad en la media vida. La madurez. Debemos asumir un rol firme y sabio. Ayuda a guiar a otros con paz y a superar los cambios de esta etapa sin vacilar. Dice, madurez es asumir un rol firme y sabio. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, el conocimiento es saber distinguir entre el bien y el mal. Y muchos tenemos ese conocimiento, la gran mayoría. Pero la sabiduría es decidir por el bien. Así es que a medida que vamos madurando con la edad, hay que ir siendo más sabios. Debemos escoger el bien. ¿Qué es la inmadurez en esta etapa de la vida? Bueno, la inmadurez es la falta de raíces firmes que hacen que la persona sea sacudida por cualquier cambio o problema. ¿Ha conocido usted gente muy aprensiva que piensan que les va a pasar todo lo malo del mundo? En realidad, muchas cosas no van a pasar como ellos las están pensando. Si usted tiene una Biblia en casa, le invitamos que la abra en Efesios capítulo 4, verso 14. Dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, la palabra de Dios nos invita a madurar. Tenemos que madurar, ya no podemos ser niños. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Y tal vez no ha leído la Biblia, ninguna ocasión, por años. Es tiempo de madurar, es tiempo de empezar a leer, de tener buenos
buenos hábitos. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que para que usted sea sabio en este tiempo, pues tiene que tener temor de Jehová. Y temor de Jehová no es tener miedo, ¿sí? Ahí más bien hablamos de obediencia, de respeto y de honra a Dios. Ese es el temor a Jehová. Dice Proverbios 16:6 que el temor a Jehová es apartarse del mal. Usted va a ser más sabio cuando usted empiece a apartarse del mal. Por eso que en esta mañana lo invitamos a que busque esa sabiduría en la palabra de Dios. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y como decíamos hace un momento, pues la sabiduría es hacer lo bueno. Así es que, pues empiece a hacer lo bueno si usted no lo ha hecho y todavía batalla ahí con algunas cosas, no termina de madurar, pues es el tiempo de empezar a hacer lo bueno. En esta etapa de la media vida, pues no es una enfermedad. No piense que usted está enfermo porque ya no tiene los reflejos, ya no ve igual. No, más bien, pues es una etapa de cambio. Se acaba un ciclo, comienza otro y vamos madurando. Y también es bueno, pues madurar en el área espiritual. Busque a Dios cada mañana a través de la oración. Si quiere que Dios le hable, pues lea su palabra. Dios le va a hablar a su mente y a su corazón. Los invitamos en esta mañana a que nos escuchen también por las redes sociales. Estamos ahí en Facebook, en Instagram, por WhatsApp y por YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Hermano José, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Pedro. Y también a ustedes, familia, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos en esta mañana para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema la madurez en la media vida. Familia, la madurez en la mitad de la vida es clave para mantener la estabilidad espiritual y emocional, evitando crisis profundas, mientras que la inmadurez trae caos, estancamiento y sufrimientos innecesarios. Pregúntese qué tan maduro es en su media vida. Consideremos lo siguiente: dominio propio. Va sobre impulsividad, o sea, madurez contra inmadurez. Madurez. El autocontrol permite evaluar las decisiones con calma y no relacionar por caprichos o frustraciones pasajeras de la vida. El llamado es a vivir una vida de autodisciplina, conforme al ejemplo de Cristo, quien estaba en el mundo, pero no era del mundo. Juan 17:14. Leer en casa. Inmadurez. La falta de control sobre los deseos y las emociones destruye el bienestar personal y familiar. Santiago 1:6 dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios no se complace en el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos, como un ebrio inestable y tambaleante. La respuesta de Dios depende de la seguridad que se tiene en Él. Veamos Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin muro está expuesta al ataque de sus enemigos. Una persona indisciplinada cuyo espíritu no tiene rienda también se hace vulnerable ante las adversidades y es presa fácil de sus enemigos. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
la instrucción no se hay niños en el modo de pensar indica que la inmadurez en el entendimiento puede llevar a confusión, errores o desorden en la comunidad cristiana. Por otro lado, ser niños en la malicia sugiere mantener inocencia y pureza moral, evitando la maldad y la corrupción. También enfatiza la importancia de equilibrar la inocencia con la sabiduría, ser moralmente puros como un niño maduro en juicio y comprensión en asuntos de fe y conducta. Este versículo invita a los creyentes a crecer en sabiduría y conocimiento de la fe, combinado la pureza de corazón con la madurez intelectual y espiritual. La lectura diaria de la palabra, la oración y la reflexión de la palabra ayudan a alcanzar esta madurez, fortaleciendo la vida cristiana y la edificación. En 1 Corintios 2:6 leemos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. En este pasaje, el apóstol Pablo distingue entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría espiritual que proviene de Dios y se revela a los creyentes maduros, y la sabiduría mundana que es temporal y limitada, asociada con los líderes y autoridades de este mundo que eventualmente perecen. El apóstol Pablo enfatiza que la verdadera comprensión espiritual no se basa en la lógica humana ni en la retórica, sino en la revelación divina a través del Espíritu Santo. El versículo resalta la importancia de la madurez espiritual. Alcanzar madurez significa crecer en la fe y en la capacidad de discernir las verdades profundas de Dios, evitando depender únicamente de conocimientos humanos superficiales. La sabiduría de Dios se revela a aquellos que buscan vivir conforme a su voluntad y que han desarrollado un entendimiento espiritual sólido. Este versículo invita a los creyentes a buscar la sabiduría de Dios en lugar de depender de filosofías humanas o modas culturales. Crecer en madurez espiritual desarrollando discernimiento y comprensión de los misterios divinos. Reconocer que la verdadera sabiduría se revela a través del Espíritu Santo y no por esfuerzo intelectual humano. En resumen, 1 Corintios 2:6 nos enseña que la sabiduría que conduce a la vida eterna y a la comprensión de los planes de Dios está reservada para aquellos que han alcanzado madurez espiritual y que buscan discernir lo espiritual con la guía del Espíritu Santo. Les queremos invitar a IBEC, Iglesia Bautista del Calvario, si es que no se están congregando. Les recordamos que es muy importante hacerlo. Le esperamos. Las reuniones son los domingos a las 9 y 11:30 de la mañana y también escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Tenemos el teléfono de contacto 81 83 47 11 08. Igualmente pueden pedir información por el WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. También les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar con este tema tan importante. Adelante, Pedro. Muchas gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, la madurez en la media vida. Y tal vez usted esté ahorita en esa media vida. ¿Cuáles son las características en la media vida? Bueno, dijimos que era por ahí entre los 40 y los 60 años más o menos, poquito más, un poquito menos. Pero una de las cosas que tenemos que hacer, pues es aceptar la realidad. Estamos madurando, los años van pasando, debemos de comprender que no se puede controlar todo y pues debemos tolerar un poquito más nuestras frustraciones. Debemos
poner nuestra vida en las manos de Dios. Nosotros no podemos controlar todo, pero Dios sí. Así es que muy importante que usted cada mañana ponga su vida en las manos de Dios a través de una oración sencilla, una oración simple, temprano, hable con Dios y ponga su vida, la vida de sus hijos, de su esposa, de su familia, de sus padres, si todavía los tiene, en las manos de Dios. Dios va a obrar. También tenemos que pensar mucho en la definición o redefinición del éxito. Muchos piensan que ya se les pasó el tiempo, que la edad se les vino encima y quieren acumular y quieren correr. Es un tiempo de valorar más tu salud. Es un tiempo de valorar más tu vida espiritual, cómo está tu relación con Dios. Es un tiempo de tener más calma y también, ¿por qué no? Ya cuando va llegando ahí a los 60 y a lo mejor está pensando en pensionarse, o tal vez usted ya está pensionado. Bueno, hay que darle gracias a Dios por ese tiempo libre que tenemos. Así es que, pues, debemos de estar muy alertas a todos estos cambios. Tal vez ya dejamos de pensar en tener una imagen ideal delante de los demás y empezamos a vivir la vida siendo uno mismo, siendo más auténticos, sin culpa. Así es que, pues, es importante que usted se tome de la mano de Dios. Cuando ya estamos terminando por ahí en la Edad Media, también empezamos a pensar, pues, en la muerte. Y hoy es un buen día para pensar en la muerte. Si usted todavía no conoce a Cristo, yo le haría una pregunta en esta mañana. Si usted muere el día de hoy, o el día de mañana, o cualquier día, ¿usted está seguro de ir a la presencia de Dios? He escuchado a muchas personas decir que Dios va a poner en una balanza sus acciones buenas y sus acciones malas. Y bueno, para donde se incline la balanza es para donde van a ir, sea el cielo o el infierno. Pero déjeme decirle que la Biblia no dice así. En Juan, capítulo 3, dice que Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que, pues, debemos de tener esa conciencia y debemos de saber que todavía es buen tiempo para recibir a Cristo en su vida. Va a haber cambios físicos. Ya empezamos a envejecer, la energía ya es menor, y así es que hay que adaptarnos a esta etapa de la vida y hay que tener buenos hábitos de salud. Así es que es muy importante que usted acepte estos cambios, pero sobre todo que esté del lado del equipo de Dios para saber que si usted muere va a ir a la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. En 1 Juan 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay muchas personas que quieren separar lo espiritual con la vida diaria, pero déjeme decirle que realmente va una cosa de la mano de la otra. Si usted ya es cristiano, bueno, el momento que aceptó a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo. Pero a medida que usted va madurando en esa relación con Cristo, usted va a dejarse controlar más por el Espíritu Santo. Va a tener una vida llena y va a ser sabio cuando usted va a empezar a ser más maduro con los años que ha vivido y sobre todo si ya tiene algunos años viviendo en obediencia al Señor. Sabiduría para el tiempo contra vivir sin propósito. Bueno, la madurez es entender el valor del tiempo que Dios da y ayuda a enfocar las energías en lo eterno y no en vanidades mundanas. Tenemos que entender esa grandiosa validez que es el tiempo. Alguien dijo: si tienes $86,400 y te roban 10, pues no pasa nada. Te quedan $86,390.
Déjeme decirle que el día tiene 86.400 segundos. Y si alguien en 10 segundos viene y lo ofende y le quiere hacer pleito, no lo tome en cuenta. Déjeselo a Dios. Es una forma de madurar. Y la inmadurez, pues es desperdiciar los años en necedades, en errores, en malos hábitos. Y esto provoca en realidad un vacío existencial grave cuando usted llega a la mitad de la vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios 5, 15 y 16. Por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que, pues queremos invitarlos en esta mañana a que busque a Dios sobre todas las cosas y también queremos que nos compartan sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Muchas gracias, hermano José. Adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final del programa. Y continuamos con el tema, la madurez en la media vida. Hay personas que están en la media vida, pero quieren vivir como cuando eran jóvenes, pero solo caen en lo absurdo. Ese tipo de comportamiento les trae muchos problemas en el matrimonio, con su familia, en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Eso sí, tal vez uno que otro día se sienten como de 20 cuando tienen 40 años. Pero recordemos que en Cristo siempre tendremos esperanza de cambiar y ser como Él. Cuando su palabra nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Crecimiento espiritual va sobre estancamiento. Madurez implica dejar atrás las actitudes infantiles y buscar un andar sólido en la fe que da paz mental. Andar se usa frecuentemente en el sentido figurado para denotar la manera de vivir de una persona, su comportamiento, su carácter, su trato y sus relaciones. Andar con Dios es vivir cerca del Señor en sus caminos, agradándole, obedeciéndole. Podemos ver Génesis 5:24. En Hebreos 5, 13 y 14 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es inaceptable seguir siendo un bebé en los asuntos espirituales, ya que participa de la leche y es inexperto en la palabra de justicia. O sea que le falta la capacidad que acompaña a la madurez y que produce la habilidad de tomar decisiones morales correctas. Los que pueden aprovechar el alimento sólido son los que han alcanzado madurez, los que toman decisiones correctas porque han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La inmadurez es mantenerse en una fe superficial, impide madurar el carácter y genera angustia ante las pruebas. Veamos 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otro lugar, el apóstol Pablo describe el propósito de los dones usando una ilustración en términos de crecimiento y madurez. En otro pasaje de Efesios 11, los dones se emplean para llevar a la iglesia de la infancia a la mayoría de edad. La palabra que se traduce como maduro en Efesios 4:13 se traduce como perfecto. La madurez se define como la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es obvio que tal estado no existirá hasta el regreso de Jesucristo.
En este pasaje, el apóstol Pablo aplica la misma perspectiva para los corintios. El apóstol Pablo dirige la ilustración a él mismo. Por tanto, la trilogía aquí anotada, hablaba, pensaba y juzgaba, sirve de contrapeso a los dones ya mencionados con la perspectiva de la edad madura. Tales habilidades espirituales, profecía, lenguas y ciencia, se vuelven obsoletas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir a los creyentes en las verdades de Dios, para redarguir a los que están en pecado, para corregir a los que están en error, para instruir en justicia, guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios. Para eso, ministerios y muchos más, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado, o sea, equipado para toda buena obra, es decir, un creyente maduro. Familia, llegó el momento de despedirnos agradeciéndole sus oraciones para este ministerio del cual ustedes son parte muy importante y también por seguirnos hasta el final del programa, invitándoles al siguiente con el tema Construyendo el Hogar. Reciban un caluroso abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios que nos permite llegar a la madurez a través de la instrucción y guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.